Amigos de Odisea Ferroviaria, sábado 1 de marzo, hacemos un alto en La Huella. Estamos yendo para Remedios de Escalada, Museo Ferroviario de Remedios de Escalada. Nos hemos contactado con la gente del museo y bueno, nos han dicho que nos esperan. Así que bueno, salvo que llueva, por ahora estaría en condiciones el tiempo. Bueno, lo que ven de fondo es la entrada, en este caso la salida del Parque Pereira. Para aquel lado está la Ciudad de La Plata, para allí está Florencio Varela, donde transitaremos en los próximos minutos. Así que bueno, en alguno de los capítulos de Odisea vamos a estar subiendo justamente toda la información referente a lo que hemos trabajado o lo que vayamos a trabajar en el Museo Ferroviario. También haremos un recorrido por la estación de Remedios de Escalada, contaremos algunas cuestiones interesantes. Precio del museo, según lo que nos han dicho, de la entrada, 3.000 pesos. Pero cuidado, cuando subamos este video, posiblemente dentro de 2 meses, tal vez el valor haya aumentado. ¿Por qué? Porque en la Argentina el aumento de nafta de todos los primeros de mes, generadora de inflación, lo que hoy sale 3.000, dentro de 2 meses tal vez salga 6.000. Después dicen que no hay inflación. En Odisea Ferroviaria estamos llegando a Remedios de Escalada. Vamos a pasar por el túnel de Malavia, que es el que estamos viendo aquí. Primero vamos a ir a la estación y luego al Museo Ferroviario, a ver con qué nos encontramos. Antes de continuar, les queremos comentar que los integrantes de Odisea Ferroviaria solventan con sus ingresos este semejante trabajo. Por eso no les pedimos dinero, pero sí un pequeño aporte, que es suscribirse apretando la campanita, darle like y compartirlo entre sus amistades. De esta manera podremos seguir desarrollando videos documentales de estas características. Estación Remedios de Escalada. Ferrocarril General Roca. Bueno, ¿quién fue Remedios de Escalada? Creo que todos sabemos muy bien que fue la esposa de San Martín, hija justamente de Tomasa de la Quintana. Nacida el 20 de noviembre
de 1797, Orpiana, o ahí en el límite. Como bien sabemos, era miembro de una familia adinerada de Buenos Aires. Incluso la casa de los padres es donde hoy funciona en Buenos Aires la municipalidad, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y aquí hay un dato muy interesante, que es justamente que San Martín la conoce a ella en enero del año 1812. San Martín en ese momento tenía 34 años y en Remedios de Escalada tenía tan solo 14 años. ¿Bien? Si bien para aquellos momentos se pagaba una dote o casar a una hija con algún militar de importancia o miembro justamente de un sector social elevado, estaba contemplado, desde Odisea Ferroviaria consideramos que si hacemos una comparación con Perón y Nelly Rivas, ¿quién fue Nelly Rivas? Nelly Rivas, después que muere Eva Duarte de Perón, recordemos que Eva Duarte muere el 26 de julio de 1952, en el año 1953 Perón conoce a una niña de 14 años, Perón tenía 58. Y muchas veces esta cuestión antiperonista que se ha generado en la sociedad planteaban que lo que justamente Perón había hecho era un acto tremendamente ilegal, lo cual es cierto, ¿no? 58 años contra 14. Así como a Perón lo acusan, ¿sí?, de un abusador, lo cual es cierto y lógico. Cuando se habla de San Martín, se habla del glorioso San Martín, pero los detalles esos no se tienen en cuenta. Lo que nosotros queremos decir con esto es que 14 años de edad son siempre 14 años de edad. No importa si es el siglo XIII, XV, XVII, XIX, XX o XXI. A los 14 años siempre se es un niño. Sin embargo, ese detalle no se destacó nunca sobre San Martín, no se lo negativizó. ¿Bien? Bueno, al poco tiempo de estar juntos, nace la única hija reconocida de San Martín, que es Mercedita, ¿sí?, que es la que después lo acompaña ya cuando se va a vivir a Europa, ¿no? Pero recordemos que San Martín tuvo otro hijo, donde las crónicas dicen que no lo reconoció, estando justamente con una dama también de la aristocracia en Perú. Bien. Un detalle muy interesante con respecto a Remedios de Escalada es que ella es considerada una de las patriotas de la Argentina. Ella es la que acompaña, todos los preparativos del Ejército Libertador cuando San Martín se está preparando para avanzar sobre Chile, para, entre comillas, liberar Chile, o sea, ya instalada en Mendoza. Es la primera en donar sus joyas y luego la siguen las damas de la aristocracia mendocina, que también donan sus joyas para justamente armar ese ejército que iba a cruzar hacia Chile y liberar a Chile de los españoles. La cuestión es que después San Martín, una vez establecido en Chile y que le da a O'Higgins la conducción de ese territorio, se va para Perú, quedando Remedios de Escalada sola en Mendoza, junto con su hija Mercedita. Después se enferma y hacia el año 1819 decide volver a Buenos Aires, a la casa de sus padres. Cuenta la historia que estaba tan mal de salud que en el carruaje que la llevaba hacia Buenos Aires, desde Mendoza a Buenos Aires, también cargó un ataúd por si se moría en el camino.
Bueno, definitivamente la muerte de Remedios de Escalada se va a dar el 3 de agosto del año 1823. En ese momento Remedios de Escalada tenía 25 años de edad. San Martín vuelve a Mendoza desde Perú en enero de 1823. Pero como bien sabemos, del otro lado teníamos a Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia era un gran enemigo de San Martín ya desde los principios de la revolución iniciada ya en 1810, ¿no? Y por lo tanto, ya para esa época, 1823, ¿con qué nos encontramos? Que en la provincia de Buenos Aires gobernaba Martín Rodríguez. Y el ministro, justamente de Martín Rodríguez, era Bernardino Rivadavia. Por ese odio a San Martín, le había impedido la entrada a Buenos Aires. Dándole a entender que si ingresaba a Buenos Aires no se responsabilizaba por su muerte. De esta manera, San Martín, sabiendo que Remedios de Escalada estaba muy enferma, busca la manera de poder llegar y unos meses más tarde decide venir solo desde Mendoza a caballo, pero tenía que viajar mayormente durante la noche. Y la idea era entrar a Buenos Aires durante la noche sin que justamente se supiera de su presencia. Todo eso le implicó un tiempo mucho mayor y cuando llegó a Buenos Aires, Remedios de Escalada, que en sus últimos días pedía por San Martín, bueno, ya había fallecido. ¿Bien? Ahora, San Martín es considerado el gran libertador, hay un día feriado en honor justamente a su persona, pero ese otro San Martín es el que estaría bueno discutir, ¿no? Ese San Martín que estando alejado de su esposa, no respetó a esa esposa que tenía y tuvo un hijo, que se reconozca uno. Se supo que tuvo otras mujeres también. Entonces, ¿cómo era la cuestión? ¿Dónde está la honestidad? Un ser, desde Odisea Ferroviaria, consideramos que tiene que ser íntegro en sus acciones. Totalmente íntegro. Y San Martín tuvo esas partes oscuras que no se suele contar de la historia. Bien. Definitivamente, desde Odisea Ferroviaria no queremos crear conflicto ni debate, pero sí queremos mostrar el otro San Martín que la historia no nos quiere contar. Y como dato interesante, lo que le pasó a San Martín también le pasó a otros personajes de la historia argentina, cercana o lejana, ¿no? Esos odios han terminado generando que, por ejemplo, Timerman no pudiese hacerse estudios teniendo cáncer en los Estados Unidos, no lo dejaban salir de la Argentina. Estudios que no sabemos si le hubiera salvado la vida, pero le hubiera hecho mucho más ameno ese camino hacia la muerte. Pero por el odio de la derecha que es la misma derecha rivadaviana, que se traslada en el tiempo, no le permitía a un juez salir, bueno, fue fallecido también, ¿no? Y de cáncer, qué casualidad, ¿no? Y bueno, Timerman terminó muriendo en la Argentina sin ningún tratamiento de avanzada por ese odio. Como en su momento también los que se enteraron que Eva Duarte tenía cáncer salieron a pintar por todas las calles posibles de Buenos Aires "Viva el cáncer". Bien. Y así cientos de ejemplos, como en el centenario de 1910, que llevaron a pasear a los nativos que habían capturado en el sur frente a la aristocracia de ese momento, mostrándolos como especímenes raros. Con esos odios armados a lo largo de la historia, muy difícilmente la Argentina pueda realmente salir adelante y va cada vez más cerca hacia el precipicio. Con respecto a esta estación, Remedios de Escalada, enfrente están los talleres de Remedios de Escalada
Ahora iremos hacia el museo. La estación es muy pequeña, si nosotros nos ponemos a pensar. Este es el andén que hoy se usa para cargueros. Antiguamente habían 4 andenes que se utilizaban, trenes de pasajeros. Hoy solamente se usa aquel que es el tren eléctrico. Nada más que eso, ¿sí? Y como detalle interesante, alumbrame hacia allá y ilumíname hacia allá, que quiero que observen, ¿no?, la importancia que han tenido estos talleres, que hoy justamente casi no están operando, ¿sí? Y como cierre final de todo esto, quiero contarles, según nuestra pequeña apreciación desde Odisea Ferroviaria, que la Argentina sigue siendo gobernada por los sectores de alto poder, por los sectores de la oligarquía, en su momento también de la aristocracia, por sectores que definitivamente desde la misma conquista han estado controlando la política y la economía del país, ¿sí? Como para cerrar, dato interesante, porque mencioné a la madre de Remedios de Escalada, el padre justamente fue Antonio José de Escalada, que no era ni más ni menos que descendiente del conquistador español Domingo Martínez de Irala. Todo queda en pocas manos y muchos creemos que somos libres. Bueno, esta estación conserva algunas de las viejas estructuras de lo que había sido originalmente, ¿no? Lo que ustedes vieron hace un ratito es la parte, si queremos llamarla nueva, que ya lleva más de 30 años, y esta es la estructura vieja, que por suerte han tratado de mantener o de respetar la historia arquitectónica de los ingleses, ¿no? Bueno, Remedios de Escalada, una estación que siempre pasé cuando era niño, pero la primera vez que ingreso y camino por ella. Sonando en las madrugadas. Quiero escuchar sus bocinas sonando en las madrugadas. Con notas de blues y tango por las calles urbanas. Quiero verlos en los Andes. Quiero verlos en el mar. Quiero verlos en las pampas. Y en el